Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, como siempre, una bendición poder compartir la palabra de Dios con nuestra amada iglesia Emaús, Fuente de Salvación, que por gracia de Dios pastoreo, y también con todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Una oportunidad maravillosa de hablar del mensaje más importante de todos los tiempos, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a compartir una lectura de la palabra en continuidad a la serie de mensajes que el Señor nos ha permitido compartir, titulados Tiempos Peligrosos. Y cada uno de los segmentos en que hemos dividido el tema principal, le hemos colocado el nombre del tiempo en el que nos encontramos. Y en nuestro mensaje anterior hablábamos de que son los tiempos de ordenar la casa, ordenar nuestra casa. Y para ello, una vez más, tenemos la lectura en el libro de Éxodo, capítulo 12. Del verso 1 en adelante voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. También quiero que leamos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, el versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos y amigos, entonces hemos venido compartiendo esta serie de mensajes de la palabra de Dios, hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos indudablemente peligrosos, como ya lo hemos dicho. Algunos apostatarán de la fe, otros no aguantarán el zarandeo de lo que ha de venir, otros desmayarán, volverán atrás, pero también otros perseverarán en servir al Señor, van a limpiar sus vestidos, van a consagrarse a Dios, y por lo tanto estarán listos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, los tiempos que vivimos son tiempos de incertidumbre, son tiempos en que la humanidad no haya qué hacer. Se encuentran de acá para allá, como lo dice la Escritura, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, ya que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, de esta manera podemos comprender que serán tiempos realmente difíciles aquellos que precederán a la venida del Señor. Esta prédica que ha pasado de moda para muchos, hablando acerca de la venida corporal del Señor Jesucristo nuevamente en la tierra. Algunos dicen, si en su primera venida lo crucificaron, imagínense lo que le harán en la segunda.
Pero sucede que, como ya lo hemos dicho, lo repetimos hoy, el Señor ha de venir a la tierra no ya como el que ha de ofrecer sacrificio por nuestros pecados, sino que ha de venir como el Rey que juzgará todas las cosas. Entonces, como no me cansaré de predicarlo y repetirlo, el que hoy es nuestro Salvador, un día se convertirá en nuestro juez. Gloria a Dios por aquellos que podemos cobijarnos bajo la cobertura de su sangre, porque entonces aquel día recibiremos la recompensa de haber servido al Señor. Pero si decidimos apartarnos de Él o hacer caso omiso a su llamado, entonces nos esperan los momentos en los cuales el Señor nos pedirá cuenta por cada una de nuestras obras. Por eso dice la Biblia que debemos vivir de esa manera, como aquel que ha de rendir cuentas. Entonces viviremos una vida santa y una vida justa. Viviremos una vida que agrada a Dios, porque sabemos que todo lo que hagamos, de ello daremos cuenta. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, usted puede hacer, puede deshacer con su vida. Al fin y al cabo, usted dirá, yo hago con mi vida lo que quiero. Pero sepa que sobre todas esas cosas le juzgará el Señor. Eso es importante de saber en estos tiempos, porque, repito, son tiempos peligrosos. Son los tiempos que la Biblia llama los tiempos del fin. Ahora, la Escritura nos enseña un principio maravilloso, glorioso, que compartíamos en nuestro mensaje anterior. Y es que veníamos hablando acerca de ordenar nuestras casas. A un hombre, en una oportunidad, un rey, un monarca en Israel, estaba muy enfermo. Y dice que recibió la visita de un profeta. Ahora ese profeta venía con un mensaje de Dios. No venía a cordializar con él, no venía a mantener con él una reunión religiosa, venía a traerle un mensaje de parte de Dios. Así como yo en esta hora he venido no a congraciarme con que usted diga, bueno, es un buen o un mal mensaje, sino que quiero decirle lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos y acerca de usted y acerca de mí. Sucede que el profeta entró a la casa del monarca y este hombre tan enfermo esperaba recibir tal vez una palabra de consuelo. Esperaba tal vez recibir una palabra que le dijese, bueno, he venido de parte de Dios para traer sanidad. O tal vez una palabra de aliento para decirle, bueno, ten fortaleza que Dios ha de hacer algo. Lo más sorprendente es que viene un mensaje muy directo hacia él y ese mensaje es, ordena tu casa porque de cierto morirás. Por supuesto que recibir un mensaje de esa manera, de ese tipo, cuando usted se encuentra quebrantado, enfermo, es el mensaje que menos espera. Y dice que el profeta salió, y cuando el profeta salía y ya se dirigía a la puerta principal, entonces el monarca, a pesar de ser rey, a pesar de ser alguien poderoso, a pesar de ser alguien influyente en su nación, lo que hizo fue voltear su rostro a la pared y empezar a clamar misericordia a Dios. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desecha el Señor. Entonces dice que el profeta recibió la palabra de Dios antes de salir y le dijo el Señor que se regresase y le llevase un mensaje. Y ese mensaje era que Dios tenía misericordia de él y le añadía tiempo de vida. Porque, repito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Entonces alguien pudo haber en aquel momento señalado al profeta y decir, ¿cómo tú vas a traer un mensaje de ese tipo? Ese no es el mensaje que necesita el rey. El rey lo que necesita es un mensaje que lo aliente, es un mensaje que le dé esperanza, es un mensaje que le dé vida. Ahora, eso también se puede decir en estos tiempos. Vivimos tiempos peligrosos. Son los tiempos que por las señales indican que estamos llegando al final de la historia, sea que usted lo quiera creer o que no. La Biblia dice que un día llegará el final de todos los acontecimientos de la historia para entrar en la eternidad. Y allí es que daremos cuenta a Dios por nuestras obras. A menos que tengamos un salvoconducto, para que usted me entienda, un salvoconducto que nos libre de la condenación que merece el ser pecador, como lo somos cada uno de nosotros.
Lo que ocurre es que si tenemos el salvoconducto, que es la cobertura de la sangre de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ese día no nos retiraremos de él avergonzados, sino que más bien seremos llamados a recibir el galardón de las obras que hayamos realizado en nuestra nueva vida en Cristo. Ahora, como nos encontramos en estos últimos tiempos, alguno puede decir, no predique un mensaje como este, predique un mensaje de aliento, predique un mensaje de esperanza, predique un mensaje para decirle a la gente que va a salir de esto y que todo va a estar bien. Pues bien, sucede que sí va a estar bien todo lo que ha de venir si usted está bajo la cobertura del Señor. Acá tenemos en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde se nos dice que Dios enviaría un juicio a la tierra de Egipto, pero pasaría por alto. De ahí viene la palabra Pascua, Pesach, pasar por alto. En el idioma original, pasaría por alto la casa de aquellos que estaban cubiertos en su entrada con la sangre del cordero. Habían sido obedientes a las instrucciones de Dios y de esta manera podían escapar del juicio y de la condenación que venía sobre toda la tierra. Ahora los tiempos han cambiado, pero Dios es el mismo. Se acercan esos días para la historia. Entonces, ¿qué puedo predicarle en este momento? He predicado mensajes de esperanza, he predicado mensajes de consuelo, he predicado mensajes de fortaleza, pero también tengo que predicarle el mensaje de decirle que tenemos que ordenar nuestras casas. Y cuando estamos hablando de ordenar nuestras casas, no se refiere a colocar un mueble en un lugar determinado o mover el sitio de la cama. No estoy hablando de esa casa. La Biblia dice, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos una casa donde habita alguien. ¿Y quién es el que habita? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor ha venido a morar a mi casa. Pero esta casa hay que mantenerla ordenada. Porque la visualización, el ejemplo que nos está presentando es que usted y yo somos mayordomos. ¿Sabe lo que es un mayordomo? Un mayordomo es un sirviente. Es el sirviente principal de una casa, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. Es decir, que él tiene el control de todo lo que sucede en la casa. Y cuando llega el dueño de la casa, entonces sucede que no se dirige a uno de los sirvientes. Se dirige al sirviente principal, que es el mayordomo. Y a ese mayordomo le pide cuentas porque él es responsable por la administración de esa casa y por lo que los otros sirvientes realicen allí. Ya vamos a hablar de ello. Pero si usted comprende esto, entonces sucederá que podrá entender lo que es nuestra vida. Alguien dice, yo puedo hacer de mi vida lo que sea. Y otros dicen en un dicho popular, cada quien hace de su vida un saco y se mete en él. Oiga bien, ese es el concepto de las personas, pero no es el concepto de la Biblia. La Biblia dice que tenemos una casa. Fue creada una casa por Dios para habitar Él. Así de sencillo. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de su existencia? Dios lo ha hecho para habitar por medio de su Espíritu Santo en usted. Para que el Espíritu de Dios se una a su espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como Dios es espíritu, nos ha hecho semejantes a Él. Alguien dice, pero los ángeles también son semejantes a Él. Pero los ángeles no fueron creados para Dios habitar en ellos. Fueron creados para servirle a las casas donde Dios habita. Dice que son espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces los ángeles están puestos al servicio de Dios para administrarle a usted y a mí, ayudarnos en la administración de la casa. Pero ellos no son morada del Espíritu Santo. Esto es un punto teológico importante. Ellos no son morada del Espíritu Santo. Usted y yo sí fuimos creados para eso. Para que dentro de nosotros habite el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de su existencia? Ser casa de Dios. Se lo diré de esa manera tan sencilla. Ser una casa para Dios.
dice, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por allá se nos dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos y sin reposo. Esas son palabras literales del Señor Jesucristo. Y entonces dice después, y andando ese espíritu por lugares secos y sin reposo, un día dice, volveré a mi casa de donde salí, a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la consigue que está limpia, ordenada y vacía. Entonces dice, ahora voy a buscar a 7 espíritus peores para que vengan y moren en esta casa. Oiga, entonces las casas, hablando en el sentido espiritual, están creadas para que habite Dios. Y cuando Dios no habita allí, entonces la casa está propensa a ser invadida por cualquier ente espiritual. Llámese, según la Biblia, demonios que pueden venir a habitar dentro de la casa, que es un ser humano. Y por eso hay personas que tienen opresiones de demonios en sus vidas y en sus cuerpos. Producto de eso, de que no habita allí el Espíritu de Dios. Pero ahora, cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, entonces sucede que Él pone en orden la casa. Y esa casa se queda Él a morar allí. Y entonces viene la gran enseñanza del Señor Jesucristo cuando dice, si un hombre fuerte guarda su casa, en paz está todo lo que posee. O sea que está tranquilo, pero si viene otro mayor que él y lo vence, entonces ahora pasa él a morar dentro de esa casa. Ahora ocurre que cuando se habla de eso, normalmente se asocia con los demonios. Pero la enseñanza allí es que antes habitaba lo inmundo en nosotros, pero vino uno más fuerte que todo lo que existe, el Todopoderoso. Y ahora vino y Él venció al que vivía en nosotros y lo expulsó. Por eso es que ningún cristiano puede estar endemoniado. Por eso es que si en su iglesia le enseñan que usted tiene demonios de los cuales necesita ser libre, no, usted lo que necesita en dado caso es aceptar a Cristo como Salvador de verdad. Porque cuando usted acepta al Señor, sus pecados son perdonados, su casa es limpia y se muda allí el Espíritu Santo, que es el propósito original de Dios, habitar en el hombre. Para eso lo hizo. Y si usted no tiene al Señor habitando en su corazón, su vida está vacía y todavía no ha alcanzado el propósito de su existencia. Ahora ningún cristiano puede estar endemoniado. Pueden venir opresiones de los demonios, pero no puede estar endemoniado, porque el que está en él es mayor que el que está en el mundo. Entonces el diablo puede molestarlo, pero no puede poseerlo, porque él es posesión de Dios y está marcado con la sangre del Cordero. Si usted me entiende, allí donde está, alabe al nombre del Señor por estar redimido y cubierto con la sangre de Cristo. Pero ahora manténgase dentro de esa cobertura y no contriste al Espíritu Santo. Porque si usted contrista al Espíritu Santo que está en usted, entonces ahí sí es blanco para que los demonios lo atormenten. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces he venido a predicarle esa palabra, primeramente para mí, y también para cada uno de los que Dios por su gracia le está permitiendo oír este mensaje. Dios nos ha dado una prórroga. Oiga bien, entonces la continuación de este mensaje hoy se llama tiempo de prórroga. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es una prórroga? Se lo diré muy sencillo. El Señor Jesucristo sabe estas ilustraciones para que sus oyentes pudieran entenderle. Una prórroga es cuando se está ejecutando un partido y todavía no se puede llegar a un desenlace, porque ambos equipos están parejos. No hay un ganador todavía. Entonces se da una extensión de tiempo para que vayan a un desempate hasta que uno de los dos gane. Entonces, prórroga se entiende como una extensión de tiempo. Es lo mismo que cuando se va a cobrar el impuesto sobre la renta, entonces le dice, bueno, usted tiene que pagarlo el 30 de abril. Pero ahora ocurre que después usted queda esperando y dice, ¿será que habrá una prórroga? Entonces algunas veces dice, bueno, se va a dar una prórroga hasta el 30 de mayo.
Se extendió el tiempo para que usted pagara el impuesto. Entonces, esa prórroga, ya lo definimos, extensión de tiempo. Usted sabe en qué tiempo estamos viviendo. ¿Sabe por qué este tiempo es peligroso? Porque estamos en una extensión de tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Que no sabemos de qué momento a otro se acabó el partido. En un tiempo de prórroga se acabó el tiempo cuando el equipo ganó, uno prevaleció sobre el otro, se acabó el tiempo. Y así igualmente nosotros estamos en un tiempo de prórroga. ¿Pero para qué? ¿Para que juguemos un partido? No, para que ordenemos nuestra casa. Y usted que todavía no ha aceptado la salvación de Cristo, usted que ha crecido en la iglesia, usted que es hijo de cristianos, usted que está apartado del Señor, Dios le dio un tiempo de prórroga. Y después no se queje que Dios en su misericordia no extendió un tiempo para que usted viniese a cobijarse bajo el Salvador y para que cada uno de los creyentes nos pongamos a cuenta con Dios. Alguno dirá, el mensaje para este tiempo es un mensaje motivacional. Sí. Y si aquel rey hubiese venido al profeta y dice, bueno, Dios me dijo que le dijese que ordenase su casa, pero yo le voy a decir, mira, declara la palabra que vas a ser sano. Declara la palabra que te vas a levantar de ahí, ten fe. El rey le manda a dar un regalo, lo manda a ir en un caballo a su casa y después, ¿qué pasa? El rey se muere y se pierde. ¿Pero qué ocurrió? Hay medicina que es amarga, pero es la que cura. Hay inyecciones que son las dolorosas, pero son las más efectivas. Y lo que ocurrió fue que aquella palabra, ordena tu casa, hizo que el rey reflexionara y le pidiese a Dios una prórroga para que se pusiese en orden cada cosa. Nos encontramos en ese tiempo de prórroga. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de orden? Ya lo dijimos en nuestro mensaje pasado. El Señor Jesucristo, antes de repartir sus discípulos los panes y los peces, los mandó a reunir en grupos. Los mandó a sentar en grupos ordenadamente, recostarse ordenadamente. Cuando el Señor resucitó, se tomó el tiempo para doblar el sudario y colocarlo aparte y ordenar todo donde resucitó. Porque Dios habita en medio del orden. ¿Y qué vino Cristo a hacer en su vida? Hacer lo mismo que hizo en el templo de Jerusalén. ¿Qué hizo? Poner orden. Volteó la mesa de los cambistas, echó fuera a los que vendían palomas, sacó todos los animales que estaban la gente comercializando en el templo y puso el templo en orden para lo que era, el templo de Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuando los discípulos lo vieron hacer eso, estaban asombrados y se acordaron que había un texto en el Antiguo Testamento que decía, el celo de tu casa me consume. Oiga, nos encontramos otra vez con la palabra, común denominador, la casa. Entonces la casa hay que ponerla en orden. El Señor vino a poner orden. Lea cómo comienza la Biblia. ¿Cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué empezó Dios a hacer? A ordenar lo que estaba desordenado. Ahora no me empiece con la teoría de que fue el diablo que lo desordenó, que el mundo preadámico. No me salga con nada que no esté en la Biblia, porque lo que usted me diga que no esté en la Biblia no es aceptable. Solo aceptamos como doctrina y palabra de Dios lo que tiene la palabra profética más segura, que es la Biblia. Aquí lo que se me está enseñando es que el Espíritu de Dios vino a poner orden. ¿Y cómo poner orden? Por su palabra. Así que las iglesias más atacadas y las iglesias más señaladas no son las iglesias que cantan más coros. No son las iglesias, increíblemente, que más oren o ayunen. Porque hay que cantar los coros y hay que orar y ayunar. Pero la iglesia más perseguida y que pone al diablo a temblar es aquella iglesia donde se predica la palabra. Porque la palabra está ordenando la vida de los creyentes. Y el diablo tiene gente
que a pesar de que está cantando coros, tienen una vida desordenada y el diablo dice, tranquilo que ya me voy a mudar para tu casa. Se oyó fuerte, ¿no? Tranquilo que ya me voy a mudar para tu casa. Y tiene a los otros que son pendencieros, peleones, escandalosos con su familia, con sus vecinos, dan mal testimonio y después están orando y están cantando en la iglesia. ¿Qué dice el diablo? Tranquilo que estoy a punto de mudarme para tu casa. Pero cuando está una iglesia donde la palabra está como clavos hincados, penetrando allí el corazón, golpeando el corazón, y la gente sale aporreada, pero gozosa, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Se empiezan a ordenar los hogares, se empieza a ordenar la familia, se empieza a ordenar nuestras relaciones con los demás, se empieza a ordenar nuestra vida espiritual, se empieza a ordenar nuestra consagración a Dios. Eso es lo que el diablo no quiere y por eso lo quiere sacar de la iglesia donde se predica la palabra para llevarla a una iglesia emocionalista, donde todo es coro, hablar lenguas y saltar y brincar, pero vidas torcidas y desordenadas. Es la hora de ordenar la casa. Es la hora de predicar el evangelio real. Porque yo quiero que un día usted esté en la presencia de Dios y que yo diga, como dijo el Señor, Señor, estas ovejas me entregaste y ninguna de ellas se perdió. La labor se hizo, se predicó la palabra y el que es de Dios oyó la palabra y se corrigió. El que quiso seguir con su vida torcida, entonces dice la Biblia que le dirán, Señor, pero acuérdate que yo me congregaba allá y en las plazas prediqué en tu nombre y eché fuera demonios y ayudé a los hermanos y visité a los hermanos y le di la cola a los hermanos y el Señor le dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque una bendición es servir, pero la mayor bendición es consagrarse a Dios, porque ahí tu servicio será un servicio real y santo para Dios. Alabado sea el nombre del Señor, si podemos entender eso. Yo siento la gloria de Dios acá. Y sucede, mis amados hermanos, entonces que tenemos un tiempo de prórroga. Y usted dirá, ¿de dónde sacará el hermano Berry eso? Pues de la Biblia. ¿Y dónde se encuentra? Es que algunos dicen que el Señor se ha tardado porque han oído por generaciones que Cristo viene y Cristo todavía no ha venido. Bueno, le tengo la respuesta. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se llama eso? Llámelo prórroga. Ya Cristo está todas las señales en cumplimiento, todo está encaminado, cada cosa como un juego de ajedrez se va colocando cada pieza en su lugar. Con precisión milimétrica Dios está moviendo todas las piezas. Pero ¿qué hace? Te da una prórroga para que oigas su voz, para que apresuradamente te cobijes bajo su salvación y para que si has vivido una vida entre frío y caliente en el evangelio y has sido inconstante, ahora te endereces. Y le digo algo de parte de Dios. Vienen procesos de sacudida para muchos creyentes. No para perdición, no. Sino para que sea salvo, así como por fuego. No que por la prueba se va a salvar, porque solamente somos salvos por Jesucristo. Pero toda la escoria, toda la contaminación que se pega a nuestras vidas, toda la basura que entra en nuestras casas, tiene que ser limpia. Y si hay que meterle fuego para quemar, así como el campesino cuando dice que va a limpiar el terreno y le mete fuego para que se queme todo y poder hacer su nuevo cultivo, así Dios, vamos a limpiar el terreno y vamos a meterle fuego, porque en el fuego de prueba es que se limpia la gente, es que se limpia el creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces el fuego no es extraño a nuestras vidas, es necesario. ¿Para qué? Para que la casa quede limpia. Como Dios quiere que se salve, y usted no se ha querido enderezar y oye mensajes, y oye la radio, y baja predicaciones por internet,
y el pastor desgasta garganta, pulmones y la vida entera en el púlpito predicando, y usted sigue torcido, Dios dice, pero yo lo amo y ese es mi hijo. Así que bueno, métele fuego a esa casa para que se limpie. Usted dirá, Dios mío, ¿y de dónde está diciendo este hermano esto? También lo dice la Biblia. Cada uno vea cómo sobreedifica, qué materiales va a usar. Puedes edificar con oro, plata o piedras preciosas. Otros pueden edificar con heno, madera y hojarasca. Pues bien, el fuego probará la casa. Un día Dios le meterá fuego a la casa para que solamente quede lo que realmente es valioso, lo que realmente debe quedar en la vida del creyente. Y esos son estos tiempos que estamos viviendo. Así que, perdóneme, pero le diré, el mundo los llaman virus, otros los van a llamar terremotos, otros los van a llamar violencia, otros los van a llamar hambre. En el libro de Apocalipsis dice que salieron unos caballos. Uno los llevaba la potestad de que los hombres se levantasen unos contra otros y se matasen. Otro llevaba el hambre. Otro llevaba la muerte. Otro salía venciendo y para vencer. Y todo esto que está pasando es el fuego que ha sobrevenido sobre la tierra entera. La madera se va a quemar, el heno se va a quemar, la hojarasca se va a quemar, pero el oro, la plata y las piedras preciosas van a adquirir mayor esplendor, porque dice la Biblia que el oro se prueba con fuego, se purifica con fuego, y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo de prórroga. Así que no se sorprenda, como pastor se lo tengo que decir, no se sorprenda de los sacudones que vengan a su vida, no se sorprenda de los sacudones que vengan a su hogar, no se sorprenda de los sacudones que vengan a la congregación, no se sorprenda de los sacudones que vienen sobre el mundo entero. Todo esto es necesario, porque todo esto va a hacer que los verdaderos creyentes brillen como el oro. Va a hacer que la fe se fortalezca, va a hacer que la paciencia se consolide, va a hacer que la paz sea un modo de vida, va a hacer que la santidad esté en el corazón de la iglesia. Y entonces esta casa estará puesta en orden y estaremos listos para que esta casa, ¡ay, gloria a Dios! Alabo el nombre del Señor. Si usted entiende esto, oiga lo que vamos a decir ahora. Si usted entiende que esta casa, que somos usted y yo, si soy un buen administrador y tengo mi casa limpia, cuando venga el dueño va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora ya no vas a vivir en esta casa, sino que ahora te voy a dar una casa mucho más lujosa y mucho más gloriosa que esta. Por eso dice la Biblia que se siembra en el cuerpo corruptible y resucita uno incorruptible, y que como trajimos la imagen del terrenal que es Adán, que es este cuerpo, también tendremos la imagen del celestial, que es el Cristo resucitado. Así que, ¿cuál es la casa que le van a dar para habitar? Una casa gloriosa, pero solamente aquellos que la de ahorita sean buenos mayordomos y la ordenen. Gloria a Dios. Entonces estos son tiempos realmente importantes y realmente gloriosos. Son los tiempos de prórroga que Dios nos ha dado para ordenar casa, para ordenar todo lo que está a nuestro alrededor. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué tenemos que ordenar? ¿Qué tenemos que ordenar? Pues la Biblia nos lo dice. En estos versículos gloriosos que acabamos de leer, usted dirá, sí, yo quiero ordenar mi casa, oriénteme, Señor, háblame, ¿qué necesito arreglar en mi vida? Pues ahí le va. Dice la Biblia, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que estos son tiempos de ordenar la casa,
¿Y qué tengo que ordenar? Tengo que ordenarla en armonía. Ay, alabado sea el nombre del Señor. Tengo que ordenarla en armonía. Aquí se me dice que mire qué ordenanza de la Pascua. Nadie predica eso. Nadie habla sobre eso. Pero se está diciendo que usted, si iba a comer el cordero, era un cordero. Y la Biblia dice nuestra Pascua que es Cristo. Lo leímos en 1 Corintios 5. No pierda de vista eso. Entonces dice que usted le iba a tomar un cordero por familia. Pero si la familia fuera pequeña, entonces él y su vecino juntos iban a celebrar la Pascua. Porque la Pascua es Cristo, trae armonía. Oh, gloria a Dios. Y le voy a decir bien claro. Y allí donde usted está, y sea de la congregación que sea de nuestra congregación Emaús, o sea, de otra congregación, usted tiene que saber que usted fue llamado para vivir en armonía. Y por eso Dios lo llevó a la congregación en que está. Y por eso le dio la familia que tiene. Oiga, si no, lo hubiera hecho como Juan el Bautista. Y lo hubiese mandado a vivir en el desierto. Si estoy hablando aquí de Venezuela, allá en los médanos de Coro, o en una montaña por allá, y usted descendiera de tiempo en tiempo a traer la palabra de Dios. A muchos les gustaría vivir así. Pero usted sabe por qué les gustaría vivir así. Porque no saben vivir en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Usted sabe para qué sirve la congregación? Usted me dirá, para alabar a Dios. Otro me dirá, bueno, para cantar los coros, el corito alegre, la bendición. Ah, ok. Gloria a Dios. ¿Y qué más? ¿Para qué sirve la iglesia? Dirá el materialista. Bueno, para diezmar y ofrendar. Ok. Todas las respuestas están equivocadas. Usted dice, ¿y entonces es malo eso? No, no, es que eso es parte del funcionamiento de la iglesia, pero la iglesia no es para eso. La iglesia es, oiga y entiéndalo y apréndalo. No, bueno, es para oír la palabra. Es para orar a Dios. No, la iglesia es para aprender a vivir en armonía. Se lo acabo de decir, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la armonía se logra superando las diferencias. Así que Dios lo lleva a una congregación donde van a haber diferencias. Si hablo en el término musical, van a haber los que desafinan. A lo mejor usted se cree un barítono. A lo mejor usted se cree que es un soprano. A lo mejor usted se cree que es un excelente cantante, es decir, que es un excelente músico, es decir, que usted solo puede hacer la armonía. Pues no, siempre Dios le va a colocar a alguien cerca que desafina. Y desafina no porque a él le falte el entrenamiento. Dios se encarga de eso tratando con él. Pero usted sabe qué es lo que Dios va a hacer. Que a través del otro se afina el oído mío. Los músicos están entendiendo de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi oído musical se desarrolla a través de la desarmonía de otro. Y el hombre espiritual se afina a través de la desarmonía de otro. De cuando esa otra persona se comporta de la manera incorrecta. Cuando te ofenden, cuando te hieren, cuando te ignoran, cuando no te visitan, cuando te tienen en poco. Dios está tratando contigo. Oye, no es que en la iglesia no hay amor, no es que en la iglesia te ha dado la espalda, es que Dios ha permitido que estés en esa congregación porque quiere que aprendas a vivir en armonía, no solamente con los que son fáciles de sobrellevar, sino con los difíciles de soportar, dice la Biblia. Ah, gloria a Dios, por eso te dio el pastor que te dio. Por eso te dio la esposa que te dio. Por eso te dio los hijos que te dio. Por eso te dio los padres que te dio. Porque necesitas aprender a vivir en armonía. Te dio los vecinos que tienes.
Te dio el barrio donde vives, la urbanización donde vives o el edificio donde vives. ¿Qué es lo que dicen todos los cristianos? Es que los usa el diablo y están levantados porque ellos son tinieblas y yo soy luz. Gloria a Dios, pero entonces la luz en medio de las tinieblas resplandece y usted tiene que resplandecer. Muestre pues la armonía. Usted sabe lo que Dios está haciendo. Estos son los tiempos de la prórroga para que aprendamos a vivir en armonía. Porque si somos realistas y usted sabe que es verdad, hay la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, llámense conservadoras, llámense de la denominación que sea, llámense libres, llámense como se llamen, iglesias cristianas evangélicas que predican a Cristo, que predican el nuevo nacimiento. Y a veces los que son llamados y dicen que defienden más la sana doctrina, se les olvidó que parte de la sana doctrina es la armonía. Y viven dentro comiéndose unos con otros. Como lo dije en un mensaje una vez, una guerra civil dentro de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es una guerra civil? Una guerra civil es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Y antes de esta sacudida que Dios le echó al mundo, las iglesias vivían así, puros pleitos y contiendas, miembros murmurando del pastor, pastores enemistados con los miembros, miembros entre unos y otros que no se hablan, críticas, murmuraciones. Dios dice, vamos a la prórroga. Y en la prórroga vamos a sacar toda esa cantidad de cosas que están metidas en los templos. Y no me estoy refiriendo a los templos de las estructuras construidas. Me estoy refiriendo a los templos y moradas del Espíritu Santo, que son los creyentes. Hay que sacar todas esas cosas que no son de Dios y las que son, ponerlas en el orden que van. Dios dijo, voy a ordenar mi casa. Pero no solamente Dios la va a ordenar, sino que usted, si se resiste, más difícil va a ser el trato. Si usted es de Dios. Y si usted dócilmente se deja, Él lo ordena. Le ponía el ejemplo en una de estas prédicas de un reality. Ya son varios que han hecho lo que se llama remake. Los van repitiendo. Pero el concepto original, ¿cuál es? El concepto original es que hay personas que tienen su casa hecho un desastre y los seleccionan, se gana un concurso. Y el concurso que se ganan, viene un equipo de diseñadores. Y ese equipo de diseñadores de interiores, cuando me refiero al interior y orden de la casa, entonces vienen ellos y esos decoradores empiezan a poner todas las cosas, pero tiene que haber algo. Y vamos a ver si usted me entiende la ilustración. Hoy estamos hablando muy clarito para que usted entienda, porque es necesario que entendamos. Y sucede que vienen esos diseñadores de interiores de las partes internas de la casa y le dicen a la gente, bueno, primero tienes que firmar un contrato. ¿Y cuál es ese contrato que tienes que firmar? Bueno, que tienes que estar de acuerdo con la remodelación. Y la gente empieza a llorar cuando ve que empiezan a tumbar paredes. Y cuando sacan la bicicletica del nieto que tenía por allá y estaba estorbando espacio. Y lo empiezan a echar en un camión, bote eso, saque esto. Y la gente, no, eso no lo bote, no, usted firmó el contrato, estamos remodelando. Y después de mucho llanto y mucho dolor, cuando termina la casa, entonces dicen, wow, hay unos que se desapegan más fácilmente y hay otros que están apegados muy sentimentalmente a cosas, pero que no sirven, no pueden estar allí. Porque si usted quiere tener una casa decorada y hermosa, tiene que estar dispuesto a deshacerse de cosas, porque si no se convierte en un acumulador. ¿No lo he oído, no? Ese término, acumulador. ¿Y qué hace el acumulador? Tiene cantidades de basura dentro de la casa. Y duerme sobre la basura y camina entre la basura. Entonces se cataloga como una enfermedad. Un problema en la conducta. Ahora, si lo llevamos al plano espiritual, exactamente pasa lo mismo. Hay una cantidad de cosas que están viviendo en nosotros que no tienen que estar allí. Y que usted camina y camina con dificultad porque tiene cosas en el corazón, resentimientos con este, odio con el otro, los traumas de la niñez, que le hicieron esto, que le hicieron aquello, que el padre lo abandonó, que la mamá no lo quiso, que se la dio a la abuela para que lo criara. Y todo eso lo lleva en el corazón.
y están en una congregación y han pasado por 5 anteriores, y allá con el pastor tal que le hizo esto, con el hermano que le hizo lo otro, con el otro que le hizo lo otro. Tienes tu casa llena de desperdicio. Y hoy es el día de firmar el contrato. Y el contrato es, vamos a sacar todo esto. Porque en esta prórroga, si no aprovechamos este tiempo, ya no hay más. Ordena tu casa, porque se te acabó el tiempo, le dijeron al monarca. Y nosotros decimos, se está acabando el tiempo, vamos a ordenar la casa en esta prórroga. Entonces ahora Dios ha sido tan tremendo de que nos ha metido en casa y nos hemos dado cuenta cuánta basura teníamos, ¿no? Y usted dirá, sí, me di cuenta de cuántas cosas he tenido que botar y limpiar. Yo no le estoy hablando de eso, gloria a Dios porque hace eso también. Pero es que viviendo ahí juntos, que ahora es que se da cuenta que mire que qué difícil le ha sido pasar un día con la esposa. Usted ve las propagandas de televisión y ve las fantasías que presentan los medios de comunicación y la fantasía, el hogar perfecto, ¿sí? El padre jugando con los niñitos, los esposos en armonía viendo televisión, ¿sí? Es tiempo de quedarte en casa, todo está bien. Como le diré, estamos hablando de una fantasía que no es realidad. Porque usted estando en casa, entonces los hijos dicen, oye, ¿cuándo terminará la cuarentena? Porque no aguantamos a papá, porque no aguantamos a mamá, peleando todos los días, reclama por todo, pelea por todo. Antes siquiera cuando se iba a trabajar descansábamos unas horas y yo me iba a estudiar y oye, nos veíamos era en la noche y aún en la noche era difícil. Ahora duramos aquí metidos todo el día. Es que ese era el propósito, sacar la basura y darte cuenta que no soportas el vivir en comunión con aquellas personas que Dios te dio. Dice la Biblia que para usted aspirar gobierno dentro de la iglesia y un ministerio dentro de la iglesia, tiene que primero aprender a gobernar su casa. Porque si no sabes gobernar la casa, mucho menos la iglesia de Dios. Entonces algunos dicen, por eso es que yo gobierno bien mi casa y llego pegando 4 gritos y todo el mundo me tiembla. Usted es el primer desordenado entonces. Porque la Biblia dice que la corrección es con espíritu de mansedumbre. Usted y yo nos debemos presentar como ejemplo a seguir por nuestros hijos. Para que cuando nuestros hijos crezcan, digan, yo quiero tener un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Ese es mi sueño y lo que yo le pido a Dios. Y no lo que dicen muchos hijos de cristianos. Mire, yo cuando crezca le pido a Dios que cuando me case no sea como mi mamá ni como mi papá. Y he oído a hijos de cristianos decir, yo no creo en el matrimonio, porque he visto todo el tiempo a mis padres ir a la iglesia y devorarse en la casa y matarse en la casa. ¿Y usted cree que Dios le va a seguir tolerando eso todo el tiempo? No, llegó la hora de ordenar la casa, o la limpias o dejas que Dios saque la basura, o entonces te vas a quedar con la basura, pero la basura no va a entrar al cielo. Esto es lo que he venido a decirle hoy de parte de Dios. Fue lo que me dijo que le dijera y eso le digo. Ordene su casa. Si usted no ha aprendido a soportar a su vecino, no ha aprendido a soportar a su familia, no solamente a los que viven con usted, sino aquel familiar que es insoportable, que usted no le recibe la llamada, que usted le dice que no lo visite. Es que Dios lo dejó en su familia para tratar con su carácter, con usted, con la tolerancia, con la mansedumbre, con la humildad. Cuando regrese al trabajo, usted no puede seguir siendo el mismo, pendenciero, malcriado, que a cuenta de que usted cree que el obrero se merece todo lo mejor, entonces viene y lo que tiene es un alboroto dentro de la empresa donde trabaja, dentro del negocio donde trabaja, dentro de la empresa donde trabaja. No, ha llegado la hora de ordenarse, de ser ejemplo, de seguir el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Así que es tiempo de ordenarnos en armonía. Armonía en la iglesia, armonía en el trabajo. ¿En la iglesia hay defectos? Sí. ¿Y quién cree usted que lo permite? A el pastor que le falta carácter, ¿verdad? Ahí está su desarmonía. Ni fallas hacen que se demuestre su mal oído. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo
Oiga bien, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho hombre, escogió a 12 y él mismo lo dijo, y uno de ustedes es diablo. Y tenía uno allí que le servía de tropiezo a los otros, porque a ese lo puso. Y fíjense que algunos dicen, ¿no? Al pastor le faltó visión, porque puso en la iglesia, enfrente de este ministerio, o en aquel, o en la directiva, a alguien que no debió haberlo puesto, porque no llena los requisitos. O sea que le falta visión al pastor. Entonces a Cristo le faltaba visión, ¿no? Porque puso a Judas Iscariote a que manejara la bolsa, es decir, el tesoro. ¿Y qué hacía? Sustraía de la bolsa porque era ladrón. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? Perdió la visión, le faltaba oración. No, Él estaba allí para agudizar a los otros, para sacar filo a los demás, para moldear el carácter de los demás y decir, bueno, si el Señor lo eligió, por algo es, y tenemos que soportarlo. Y tomaron la cena con Él, y uno de ellos le tocó ir a predicar con Él, porque el Señor los envió de 2 en 2. Y como eran 12, salieron 6 grupos de 2. Ahora, ¿qué pasó con el que le tocó con Judas? Le tocó predicar con él. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Y cuando estaban tomando la cena, me imagino a unos con otros murmurando, que tremendo, como el Señor, ¿cómo va a tener ese hombre aquí? Yo lo vi cuando se agarró la plata, por eso que nunca hay dinero para nada. Entonces si paso eso para acá, esto quiere decir que Dios permite en la iglesia ciertas cosas que pasen, su voluntad permisiva, que ocurran para que usted y yo, a pesar de los defectos, aprendamos a vivir en armonía, aprendamos a soportarnos unos a otros. No solamente se reúna, no me vuelva a la iglesia un partido. No me vuelva a la iglesia un partido. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, un partido, ¿cómo están dividida la política? En partidos. ¿Y qué son los partidos? Grupos de partidarios. De ahí viene la palabra partidarios. Por allá vienen los partidos, que son grupos de personas que van a un juego. En la política, los partidos se agrupan personas que tienen los mismos criterios. Entonces usted tiene dentro de la iglesia el grupo suyo, con el que usted funciona bien, el que le dice amén a todo. Si a usted le gusta mandar, entonces va a tener en su grupo un grupo de gente que lo va a estar adulando y haciendo todo lo que usted dice. Entonces esos son los que cuadran conmigo. Pero cuando se consigue con otro que es difícil de sobrellevar y que no se quiere someter a lo que usted está diciendo, entonces ese lo pongo de lejos. Ahora es que a usted le falta fuego. Ahora es que a usted le falta ordenar su vida. Porque ese otro, también Dios va a tratar con él y van al cielo. Y allá no van a poder estar divididos en partidos. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que vas de camino. No vaya a ser que después te entreguen al juez y el juez al alguacil. Y el alguacil te mande un calabozo y de allí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Dios. Tremenda responsabilidad la que Dios me dio hoy, de decirle esto a su iglesia. Pero es porque nos ama, hermanos, que tenemos que prepararnos, estar ordenados en la armonía, en la iglesia, en la casa. ¿Qué va a pasar cuando termine esta cuarentena? ¿Qué va a ocurrir? ¿Vas a seguir con lo mismo, durmiendo hacia un lado de la pared y tu esposa hacia el otro lado de la pared? Que por la mañana otra vez vuelvan a lo mismo. Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hablamos ahora, pero que los niños no oigan. Ya dentro de la alcoba, allí están los desacuerdos, la desunión, esto, pero vamos para adelante que algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que Dios le va a meter fuego a tu casa. Usted dice, no me profetizo un incendio. Yo no le estoy profetizando un incendio a la casa material. Le estoy diciendo que Dios le va a meter fuego a la casa espiritual, a la casa, a la familia, al hogar, para que podamos estar ordenados. Hagan en armonía ellos y en armonía con el vecino. Vamos a comer la Pascua juntos. Ahora tenemos que aprender a orar juntos. Ahora tenemos que aprender a servir juntos. Ahora tenemos que aprender que un hogar no anda cada quien por su lado. Un hogar es el ensayo de la armonía, una sucursal del cielo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, que esta semana se celebró lo que se conoce como el Día de la Familia.
para recordarnos que hay algo muy valioso que se llama familia. Y esa familia Dios te la entregó para que aprendas y ensayes, hagas el trabajo de campo para vivir en armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, le nombro un punto más y seguimos en la próxima prédica. Gloria a Dios para siempre. Ahora dice que Dios nos ha dejado también este tiempo de prórroga para que aprendamos a ordenar nuestra capacidad de resistencia. Oiga, Dios nos dio esta prórroga para aprender a organizar, fortalecer, crecer, desarrollar la capacidad de resistencia. ¿Dónde está? Verso 8 de Éxodo 12. De aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y bueno, digo que llego hasta aquí porque hasta acá nos va a ayudar el tiempo. Y alguno dirá, gloria a Dios, para ver si respiro. Gloria a Dios para que vaya a empezar a ordenar, porque yo también me voy a trabajar en ello. Porque es hora que el juicio comience por casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva. ¿Está oyendo lo que eso quiere decir? Se lo repito otra vez. Entonces, se nos quiere decir, y hay gente que anda pegándose mucho a la doctrina calvinista, pero torcida. Ahora le hablo un poquito de la teología, más específicamente, porque en el calvinismo se habla de la gracia salvadora, y cómo el hombre es salvo por gracia, lo que significa la predestinación y todos estos aspectos, que eso hay que explicarlos con mucha precisión para no caer en malas confusiones. Toda confusión es mala, pero en horribles confusiones. Hermano querido, algunos llegan y dicen, bueno, que el Señor nos salva a pesar de nuestros defectos. Ya va. Explícame eso. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted va a ser salvo y que lo van a meter en un sótano. O lo van a poner en el patio de exclusión. No. Usted y yo tenemos que ir a la presencia del Señor. Pero con paz y con santidad. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que no importa la manera en que usted viva? Que lo importante es que Cristo murió por usted, que por eso usted es salvo. No, Señor. El Señor murió para presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Usted dirá, entonces no soy salvo porque tengo muchos defectos, que yo también los tengo. ¿Por qué cree usted que nos dieron esta prórroga, pues? Para que sigamos siendo los mismos. Ya el Señor pudo haber venido o nos pudo haber llamado a su presencia. ¿Por qué no nos ha llamado todavía? ¿Por qué usted todavía está oyendo este mensaje? ¿Por qué yo todavía estoy pudiendo predicárselo? Porque todavía están trabajando en mí y todavía están trabajando en usted. Y gloria a Dios que todavía tenemos este tiempo. Pero no abuse del tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, tengamos muy en cuenta que el Señor quiere que nuestra capacidad de resistencia se desarrolle. Dice que el cordero se tenía que comer asado al fuego, no podía pasarse por agua. Es decir, lo que usted y yo conocemos como, bueno, así a la plancha. No, señor. Bueno, me lo como crudo, sushi. No. Tenía que ser asado al fuego. Y de paso de eso, para que el plato fuese más exquisito todavía, con hierbas amargas lo comerán. Duro, ¿verdad? Usted sabe por qué a lo mejor le está rechinando los dientes en este mensaje. Porque la Biblia lo dice. Cómete el rollo, le dijeron al hombre de Dios.
y se comió el rollo, y el rollo fue dulce a su boca, pero se amargó el vientre, se amargó en su estómago, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esas partes que nos lleva a exaltarnos en la bendición y en el gozo de la presencia de Dios. Pero ese no solamente se queda allí, sino que la palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces te lleva ¿a qué? A sentir amargo y a sentir, oye, yo salí de la iglesia sintiéndome un pecador. Gloria a Dios. Porque mi Biblia dice que había un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. Y cuando estaban orando, entonces el fariseo hablaba consigo mismo y le decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Y no soy como ese publicano que está ahí. Hoy lo cambiaríamos por decir, Señor, te doy gracias, porque en todas las promesas son en ti, sí y amén. Señor, gracias por la gloria que tú has dado. Gracias porque puedo caminar en poder y en victoria. ¿Está bien? Cómete el cordero, pero no te olvides comerte las hierbas amargas. Esa parte que te confronta, que te dice que tienes que perdonar, que tienes que amar a pesar de los defectos del otro, que tienes que desprenderte de todo lo inmundo, que esas cosas que pasan por tu pensamiento no son de Dios, y que si tú quieres que en tu mente habite Dios, no puede habitar también la lujuria, la concupiscencia y la lascivia. Eso amarga el vientre. Cuando te dicen que tienes que poner una mejilla al que te hirió la otra, eso amarga el vientre. Pero es necesario que te comas las hierbas amargas. Es necesario que te comas la carne asada al fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Vale la pena, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena? Porque allá afuera, mientras ellos se comían la carne asada al fuego con las hierbas amargas, era preferible eso que lo que estaba pasando afuera. Lo que estaba pasando afuera era que Dios estaba derramando sus juicios en Egipto. Y para el Señor librarnos de la condenación, es necesario que pasemos por cosas que son amargas, que son duras, pero que son necesarias para perfilar y perfeccionar nuestro carácter, para que se desarrolle tu capacidad de resistencia. Y oiga lo que dice ahí, la cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea que del cordero había que comérselo todo. Y dice ahí, no puedes dejar nada hasta la mañana. Tienes que comer el cordero completo. Entonces te invitabas al vecino, si tu familia era pequeña, se reunían en armonía y estaban allí. Y cuando estaban allí, entonces ahora, bueno, vamos a comernos al cordero. A ti te toca el pernil, gloria a Dios. Te toca la paleta, gloria a Dios. Pero ya va, ¿te comiste el pernil? Ok, pero ya va, eso no era lo único. Ahora te toca parte de la cabeza. Y las entrañas también te las tienes que comer. Y esta patita que ves aquí, con estas pezuñitas, esta también te la comes. Porque no puedes dejar nada. Entonces allí hay algo tremendo. Hay gente que le dice, bueno, pero si tú quieres conservar tu misma manera de ser, entonces congrégate en aquella iglesia, que allá te permiten aquello. O si no, aquí se amoldan a esto. No. Es que en la iglesia no está hecha para ser diseñada a tu conveniencia. Eso no es un centro de entretenimiento. La iglesia es el lugar donde vamos a aprender a vivir en armonía y donde vamos a desarrollar nuestra capacidad de resistencia y donde se demuestra quién es el verdadero siervo de Dios. Porque el siervo de Dios entra muy contento y alaba a Dios y recibe las clases de los nuevos creyentes. Y gloria, aleluya, cuente conmigo para todo lo que usted necesite, pastor. Pero cuando la palabra empieza a penetrar y se le empieza a decir, no puedes unirte en un yugo desigual con el incrédulo, no te puedes enamorar de la inconversa, esas amistades que tienes no te convienen, entonces sale lo que verdaderamente somos. En mi vida no se mete nadie
Esas son mis decisiones y si Dios no me cambia, no me va a cambiar nadie, ni pastor, ni directiva, ni nadie. Ahí está la mansa ovejita que entró. Te comiste el pernil, pero ahora que te tocaron las pezuñas, entonces ahora estás levantado. Entonces te falta fuego todavía, o quieres irte afuera donde no tengas la cobertura del Señor. Allí está la necesidad de entender cuánto cuesta servir al Señor. Que usted sepa que si tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, sácalo. Saca el ojo, corta el brazo, corta ese miembro que está impidiendo que puedas realmente entrar al reino de los cielos. Más te vale entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al infierno. Y más te vale entrar a la gloria con un ojo que teniendo los 2 ser echado al infierno. Son palabras de mi maestro, son palabras de tu Señor. Entonces es la palabra que hay que poner por obra en estos días. Dios desarrolla en nosotros la capacidad de resistir, soportar. Usted a veces llega a la iglesia llorando, de la iglesia llorando. Llegas del trabajo llorando. Llegas llorando de lo que el vecino te hace. Y estás esperando que Dios haga justicia y haga algo con el vecino. Ese será Dios y él. Sígueme tú, dijo el Señor. Ahora lo importante es por qué lloras. Porque me da coraje. Me da ira. Ahí está. Basura que quemar en la casa. Muebles que sacar. Ordenando la casa. Ahí está saliendo. No tienes por qué molestarte, tienes que ser manso. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué dices que te vas a ir a otra congregación? Algunos dicen, yo quisiera estar en una congregación de esas mega, donde hay miles de miembros. ¿Y para qué quieres eso? Ah, bueno, porque yo entro ahí nadie se mete en mi vida. Yo entro, salgo y ni los hermanos me conocen. Hay un líder de grupo que, bueno, a lo mejor alcanzará a verme algún día. Pero el pastor nunca me va a conocer. Yo lo conozco a él, pero él no me conoce a mí. Ah, ¿quieres una iglesia así? Donde nadie se meta en tu vida. Tienes un montón de cosas que quemar dentro de ti. Y no te preocupes, si quieres te quedas en la casa o te vas a otra congregación que sabes lo que va a pasar. Allá le van a meter el fuego hasta que se queme todo eso. Porque si eres hijo, Dios de alguna manera te va a purificar. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Otra vez alguien dirá, ese no es el mensaje, tiene que ser más mansito, más tranquilo. No, señor, cuando los días de Jeremías, se lo voy a decir así, con toda dulzura, en los días de Jeremías habían unos que decían, edifiquen las casas, todo va a estar bien, todo va a venir bien, paz y seguridad, bendición. Jeremías decía, el invasor viene, arreglen sus casas, pónganse a cuenta, pónganse en orden. A Jeremías lo arrojaron en una cisterna y aquellos dijeron que sí eran los verdaderos profetas. Pero después vino la invasión y Jeremías dijo, esta fue la palabra que yo anuncié. Y esta es la palabra necesaria de predicar en estos días. Ordena tu casa, ordeno mi casa. Y Dios está desarrollando nuestra capacidad de resistencia. Nos está ordenando nuestras emociones. Porque se necesitan para estos tiempos creyentes que tengan fuerza y vigor espiritual. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos llevando golpes, pero vamos adelante. Me llama la atención lo que dijo un hombre una vez que fue una estrella del boxeo. Y sucede que filmó películas y todo sobre ello. Se hizo muy famoso. Y tanto fue su labor que un día le entregaron un premio, un gran reconocimiento a nivel actoral y deportivo. Y cuando él pasó, contó la historia de su vida. Y dijo que el boxeo era el arte de luchar, de enfrentarse a un oponente. Un deporte bastante brutal, bastante duro. Pero que él había aprendido una cosa, oiga estas palabras, que en la vida lo importante no es cuán duro golpeas,
sino que lo importante en la pelea de la vida es cuánto eres capaz de soportar los golpes que te vengan. Gloria a Dios, porque eso es el centro de lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Aprender a mantenernos de pie. Los boxeadores aprenden a que llevan golpes, se cansan, pero no pueden caerse. Y si se caen, se tienen que levantar otra vez. Es decir, que ellos son entrenados para resistir. Desarrollan su capacidad de resistencia. Entonces ha llegado la hora de ordenarnos en la resistencia. Ya no es hora de que nos medio golpeaba alguna cosita para la casa. Afligido, no quiero actividades, no voy a tomar la cena durante un tiempo, porque esto, porque aquello. Ya estoy desanimado, después me vuelvo a animar, se acabó ese tiempo. Es tiempo de ordenar tus emociones y desarrollar tu capacidad de resistencia. Por todo y en todo he sido enseñado. Tenemos abundancia, gloria a Dios. Y tenemos escasez, también resistimos. También soportamos. Nos comemos la carne asada al fuego. Y lo que Dios nos mande, amén. Gloria a Dios. Job le mandaron lomito. Le mandaron la mejor de las bendiciones. Era el más rico de todos los orientales. Tenía 10 hijos. Tenía de todo. Muy bien. Pero un día le tocaron las entrañas. Y le tocaron las pezuñas. Y le tocó la cabeza. Y fue cuando vino la ruina. Y vino todos los problemas que vinieron. Y Job, ¿qué hizo? Mantenerse íntegro. Aunque después trató de flaquear. Pero Dios desarrolló su capacidad de resistencia de tal manera que al final del libro le dice: ciña tus lomos como un hombre. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento: portaos varonilmente. Y eso no se lo dice a los varones, se lo dice a todo creyente. Está diciendo: pórtate con resistencia. Aprende a soportar y a ser un creyente verdadero. Estos tiempos están produciendo a los creyentes verdaderos. Los creyentes que lo que querían era pura bendición. Y lo que querían era pura declaración de victoria y bendición en su vida. Y que nunca la aflicción los iba a tocar. Pues bien, cuando lleguen las hierbas amargas, vamos a ver si tienes la capacidad de tragártelas como te tragaste lo bueno también. Por todo y en todo he sido enseñado. Entonces ordenamos nuestra capacidad de soportar. Porque a veces esa capacidad es muy pequeña. Recibimos los elogios, nos gustan los elogios, nos gusta que nos resalten nuestras virtudes, pero no nos gusta cuando nos corrigen, cuando nos señalan. Ha llegado la hora de corregir desde arriba hasta atrás. Es la hora de ordenar la casa. Es la hora de ordenarnos. Pero les tengo una maravillosa noticia. Si le ha parecido algo duro lo que hemos hablado hoy, es la palabra de Dios. Pero si usted tiene una casa ordenada, tiene una casa limpia, entonces Cristo va a sentirse en la plenitud en su casa. Por eso hay creyentes que llegan a un nivel donde se sienten, dicen: oye, estoy lleno del Espíritu. Y lleno del Espíritu no es manifestación de dones. Lleno del Espíritu es que produce los frutos de una vida transformada, que se resume todo en decir el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros. Esa es la meta. Una casa limpia, una casa ordenada, es una casa que está a la par del carácter del verdadero cristiano, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y usted dice: ¿y si estoy desordenado no habita? Habita, pero está contristado, porque no quiere el desorden, quiere que lo ordenes. Y si insistes en vivir desordenado, entonces vienen los zarandeos. Hasta puede permitir que el antiguo visitante te dé un zarandeo, el antiguo ocupante, para que te des cuenta que es mejor vivir lleno del Señor que de aquella oscuridad de donde Él nos sacó. Entonces, gloria al Señor para todo aquel que entiende esta palabra y pueda llenarse en estos días de Dios y pueda salir en medio de todo este proceso ordenado. Recuerde, la prórroga
indica quién va a ganar, quién se va a poner a cuentas. Entonces yo creo que usted se va a poner a cuentas, que yo me voy a poner a cuentas, que vamos a ganar, porque fuimos llamados a triunfar. Cristo venció y usted y yo podemos vencer. Pero trabajemos en ordenar nuestras casas. Haz esto y vivirás, dice el Señor. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra del Señor. Pero ahora puede ser que usted que me está oyendo está apartado de Dios. Puede ser que usted que me está oyendo está por allí en una situación que sabe que tiene que venir a la reconciliación con Dios. Y también puede ser que usted, estando dentro de la congregación y creyéndose que está bien, el Señor ha tocado algún área de su vida. Entonces, hagamos juntos una oración delante de nuestro Dios, ¿le parece? Repita conmigo una oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Señor, acepto esa palabra. Quiero que ordenes mi casa. Estoy dispuesto, hoy me pongo de acuerdo contigo para que ordenes mi casa. Firmo el contrato, Señor, contigo. Ordena mi casa. Te doy permiso para ello, porque tú estás a la puerta y llamas. Si yo abro la puerta, te estaré permitiendo entrar y tú cenarás conmigo. Así que, Señor, en esta hora te pido que ordenes mi familia, que ordenes mi hogar, que ordenes mis emociones, que ordenes mi capacidad de resistir. Vamos a trabajar juntos en esto, Señor, y que tú puedas habitar cómodamente en mi vida, para que pueda cumplirse el propósito con el cual tú me has hecho. Vengo a ti con un corazón sincero, y un corazón sincero no desecharás tú, Señor. Señor, sé que esto que está pasando es el principio de todo un proceso que tú permites en tu prórroga. Gracias por esa prórroga. Quiero aprovecharla, Señor. Ayúdame a ordenar la casa. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra de Dios. Dios bendiga a toda la iglesia Emaús, fuente de salvación, mis ovejas amadas. Un gusto poder predicar la palabra. Y también a todos aquellos hermanos y amigos que a través de los diferentes medios de comunicación nos acompañan en el mensaje semanal del día domingo, primer día de la semana, nuestro banquete principal. Le invito a seguir acompañándonos a través de las diferentes transmisiones radiales y también por nuestra página en Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo, Instagram @ChaviedoBerry y también en nuestro canal de YouTube Berry Chaviedo y la palabra diaria Berry Chaviedo. Estos son mensajes que diariamente se colocan, unos más extensos que otros, conforme a como el Señor dé, para mantenernos nutridos en la palabra de Dios diariamente, para recibir fortaleza en medio de toda esta situación que está pasando. La palabra de Dios es firme cimiento para nuestros pies, para mantenernos firmes en el Señor. Y también nuestro nuevo segmento, Hablemos Hoy, un mensaje más sintetizado que nos lleva a recibir de una manera práctica el día a día en la óptica de todas las cosas que debemos observar bajo la dirección del Señor. Entonces, le invitamos pues a que permanezca en contacto en todos estos medios de comunicación para seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les recuerdo, estamos en tiempo de prórroga porque es el tiempo de ordenar nuestras casas. Que Dios les bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Para este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, una bendición compartir el mensaje dominical con cada uno de ustedes.